Bueno, este es el punto culminante de la Ilíada, pues cuando Aquiles pues mata a Héctor y después son los funerales de Patroclo y hacen juegos como hacían ellos y suman la lanza y las jabalinas y lo mata con 12 personas que queman ahí, sacrifican al lado de su cadáver, unas cosas realmente espantosas, pero les repito, así era, así era. La vida del vencido no valía ni medio. Pero total es que ya es hora de que se termine la guerra. Entonces se empiezan a cumplir ya los diferentes pasos, pues. O sea, primero, París, pues, que es el gran culpable de todo esto, con una flecha envenenada se la clava por el talón Aquiles, que como ustedes saben, pues era su único punto vulnerable, y se muere el pobre Aquiles. Después otra flecha mata a París. Bueno, nos quedamos ya sin héroes, pues, o sea, ya está esto en un punto muerto. Entonces los griegos hacen ese truco, pues, que ustedes conocen bien, que lo habrán visto en muchos lados, pues, de que hacen un caballo gigantesco, meten unos guerreros adentro, todo eso es idea de Odiseo o Ulises, que se mete dentro de ese caballo, después se retiran, hacen como que fuera un regalo que le dan a los troyanos y se van porque ya están fastidiados. Años de lucha, los troyanos muy tontos tragan el anzuelo, meten el caballo para dentro de Troya. Por supuesto que Casandra, se recuerdan de Casandra, ese personaje, pues hermana de Héctor y de París, que tenía ese don de la profecía. Casandra dice, no metan al caballo que va a traer la destrucción de la ciudad. Pero ella tenía el don de la profecía, pero tenía esa desgracia de que nadie le hacía caso. Total es que a la pobre Casandra nadie le hace caso, meten el caballo, en la noche pues salen los griegos, están todos los troyanos medio borrachitos ahí celebrando, ya durmiendo la rasca o lo que sea, ellos abren las puertas, entra el ejército griego y masacran a Troya y la incendian, pues, y ahí no quedó nadie vivo, se salva solamente Eneas, que era el yerno del rey de Troya, pues el yerno de Príamo, que después él huye y después de ahí de esa estirpe pues es de la que nace, de la que dice pues la Eneida, pues de la cual nace Roma, ¿no? Pero ahora yo les quiero hacer una reflexión buenísima, ¿no? Fíjense, ¿eso fue verdad o fue mentira? ¿Qué creen ustedes? Bueno, hubo un alemán que se llamaba Heinrich Schliemann, que él desde niño, toda su vida le habían dicho, su papá, pues desde que tenía 8 años, así como yo le cuento cuentos a ustedes, el señor agarraba el libro de la Ilíada y juaca, te sentaba a los muchachos y le echaba el cuento de la Ilíada para arriba y para abajo, ¿no? Y el hombre era un fanático de la Ilíada desde niño. Les cuento que el hombre tiene una pequeñita relación con nuestro país, ¿no? Porque este señor decide venirse para acá y cuando por allá por el año 1840, ¿no? Estábamos por aquí en esa época de Páez, los monagas. Entonces, él decide venirse para acá, pero naufraga el barco y se queda por allá por Holanda y comienza a trabajar en una empresa naviera. Y el hombre hace mucho dinero. Cuando empieza a trabajar en esa empresa naviera, aprende idiomas. Y era un hombre tan inteligente que aprende como 8 idiomas así en cuestión de 1 o 2 años. Incluso aprende ruso porque eso lo ayudaba a unos negocios con Rusia dentro de la compañía. Después él funda su propia compañía y total es que este señor se hace multimillonario. Va a Estados Unidos durante la fiebre del oro, se regresa a través de el Istmo de Panamá, pues en esa época no existía el canal, regresa a Europa y él tenía ese sueño toda su vida de que él era un fanático de la Ilíada y él pensaba de que eso había sido verdad y de que eso existía. Les digo, es posible que haya gente que pensara lo mismo, pero nadie lo intentó. Este señor sí tenía eso metido en la cabeza, pues. Ahora también les digo, al hombre le faltaba un tornillo 2. Él agarra y decide irse para Atenas, casi que pone un aviso en el periódico buscando una esposa, pues, pero los requisitos eran increíbles, pues, que fuera griega, que le gustara la Ilíada, que fuera culta, que fuera no sé cuánto, y total es que el hombre, siento ya un hombre cincuentón, se casa con una niña de 16 años, llamada Sofía, y él empieza a buscar con el gobierno turco cómo buscar a Troya, y empieza a darle y darle, hasta que le dan un permiso, y él medio clandestinamente, porque no hizo todo muy claro, comienza a excavar en una colina que se llamaba Gilsalik. Él excava en esa colina, aunque había otros sitios probables, porque el tipo era tan fanático de la Ilíada, que se la conocía al pelo, que cuando ese cuento que les conté, pues de que Aquiles le da 3 vueltas persiguiendo a Héctor por las murallas de la ciudad, él descarta con eso a otras ciudades en las que, otros sitios, pues en los que no era posible, por la cercanía al mar o por ciertas cosas, darle las vueltas a la ciudad un hombre persiguiendo al otro. Entonces él empieza a excavar en esas colinas. Bueno, llega un buen día, mire, y empieza a tropezarse con ruinas, a tropezarse y tropezarse con ruinas, y descubre un tesoro bellísimo. Y él agarra una diadema de oro, se la pone a la esposa y dice una frase así como, al fin me doy el gusto de que mi esposa tiene las joyas de Helena de Troya. No eran las joyas de Helena de Troya. Cuando él descubre eso, él descubre más de 7 ruinas e incluso pasa de la 7ª. Y él excavó a una ciudad
1000 años antes de Troya todavía, o sea, es decirle 2000 años antes de Cristo. Pero dentro de todas esas ruinas, él pasó por la de Troya. La de Troya fue la séptima ruina. Fíjense qué interesante que la sexta ruina de esa ciudad se destruyó por un terremoto. Entonces esa no fue Troya la de nuestra historia, pero la séptima se destruyó con un incendio, o sea que sí cuadra, y hasta por las fechas y todo, de que esa fue la Troya del relato. Total es que este señor Schliemann se hizo súper famoso en todo el mundo. Después él sacó clandestinamente las joyas y las cosas de Turquía y las mandó y se las donó al Imperio Alemán. O sea, tiene muchas críticas, pues de que él no era un arqueólogo y maltrató cosas, perdió cosas, pero bueno, ustedes júzguenlo, pues yo he leído mucha gente que lo critica por eso, pero a fin de cuentas él fue un fanático que, vamos a decir, un niño que hizo realidad su sueño. Entonces Schliemann, después, a fin de cuentas, él muere de una manera muy curiosa. En Nápoles le da un patatús por ahí, cae en el piso, lo recogen y como no está bien documentado y sin dinero, a pesar de ser un hombre rico y famoso, lo dejan abandonado y muere. Y yo les voy a leer una cosa que escribió un personaje del cual espero hablar un día con ustedes, que es Sigmund Freud, acerca de Schliemann, que él dice: este hombre ha encontrado la felicidad descubriendo el tesoro de Príamo, porque es verdad que la realización de un deseo infantil es lo único capaz de engendrar felicidad. Yo no les voy a decir que Freud tenía razón, yo creo que hay otras cosas capaces de engendrar felicidad, pero ciertamente la satisfacción de un deseo infantil, como hizo este señor, yo creo que es una de las satisfacciones más grandes y una de las felicidades más grandes. Así que revisen por allá qué deseos infantiles tienen ustedes por ahí para ver si los hacen realidad. Bueno, esa era la historia que les quería contar hoy y vamos ahora a nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Educando a nuestros padres. Miren, de verdad que es bien ingenioso, pues. A Ulises le decían el astuto Ulises, porque inventó ese cuento, pues, de meter los soldados dentro del caballo, que los otros no se dieran cuenta, y a medianoche salir. Pues así como esas cosas de estrategia de meterse dentro de la ciudad del otro y desde adentro, pues, destruirla. Pero bueno, en Educando a nuestros padres, yo les quería comentar de un email que me llegó hace algún tiempo, o de un Emilio, pues, como dijimos cuando hablamos de Andrés Bello. Bien curioso, pues. Sale hasta la referencia, una revista en Brasil y no sé cuánto. Yo no sé si es verdad o es mentira, pero es curioso. Que a un preso condenado a muerte en Missouri, en Estados Unidos, le proponen una alternativa para salvarse de la silla eléctrica. La alternativa es que el hombre le iban a hacer una excisión aquí, en las venas del pulso, pues en las venas de la muñeca, para que sangrara. Y si él lograba detener el sangramiento o no sangraba del todo o algo así, el hombre se escapaba de la silla eléctrica. Y él accede, pues él era un condenado a muerte y él accede con el experimento. Entonces el experimento pues no era así de cruel como yo se lo estoy pintando, quizás era hasta más cruel. Le hacen una incisión, pero no se la hacen en la vena, que él siente que le cortan algo, y ponen abajo una ponchera y empiezan a soltar un líquido que empieza a gotear y suena pa, 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 pa cuando va cayendo, ¿no? Y ellos le van bajando la intensidad, como si cada vez va cayendo menos porque el hombre se le va acabando la sangre. Y resulta que era mentira. Y el hombre empieza pues con aquel terror cuando va escuchando las gotas y los ojos pelados y viendo para abajo, viendo para arriba, y ven y las gotas empiezan a salir cada vez más lento hasta que ¡ta! Cortan el chorro y al hombre le da un ataque al corazón y se murió. Y resulta que el hombre tenía todas las de salvarse, pues era un engaño para ver cómo funciona nuestra mente. Fíjense todas las enseñanzas que tiene esta historia, pues yo no sé si es verdad, pero todas las enseñanzas que tiene, porque cuántas cosas no hemos creado nosotros que nos bloquean y resulta que no está pasando nada, quizás por una experiencia, por algo que nos dijeron y nosotros nos bloqueamos y nos hacemos un daño terrible, pues por eso uno permanentemente tiene que estar revisando sus creencias,
y sus esquemas, pues de darse cuenta, esto es verdad, esto es mentira. Muchísimas cosas que nos enseñaron de niños que en ese momento tenían su valor, pues que uno tenía que agarrarle la mano al papá o la mamá para cruzar la calle. Eso hoy en día ya no tiene ningún valor, por lo menos a mi edad. Entonces hay miles de cosas que uno tiene que ir revisando con el tiempo, y creencias y cosas, y afrontarlas. No es que necesariamente uno piensa que lo que viene es malo, porque nos han enseñado que cuando pasa esto, lo que viene después es malo, como el caso de este señor. A veces pasa eso y lo que viene no es malo, o lo que viene es otra cosa, o uno está completamente desubicado. Pues uno tiene que ser muy objetivo y muy cuestionador de lo que nos está ocurriendo. Bueno, ese era el mensaje de hoy. Mediten en ese cuento que les acabo de contar, tanto en el de la Ilíada como el de este señor, y estoy seguro que ustedes van a sacar muchísimas enseñanzas de los dos. Muchísimas gracias y buenas noches.